La historia del Imperio Romano se remonta a la antigua ciudad de Roma, ubicada en la península itálica. Los orígenes de Roma se envuelven en la leyenda, pero se cree que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba según la mitología romana. En sus primeros días, Roma era una pequeña monarquía. Con el tiempo, la monarquía fue reemplazada por una república en el 509 a.C., que duraría hasta el 27 a.C., durante más de 500 años. La República Romana estaba gobernada por un senado y dos cónsules elegidos anualmente. Durante esta etapa, Roma se expandió territorialmente, conquistando gradualmente las regiones vecinas y consolidando su dominio en la península itálica. La expansión de Roma. La expansión territorial de Roma fue un proceso gradual que involucró numerosas guerras y conflictos. En el siglo III a.C., las guerras púnicas enfrentaron a Roma contra Cartago, una poderosa ciudad-estado del norte de África. Las guerras púnicas culminaron con la destrucción de Cartago en el 146 a.C., lo que consolidó la posición de Roma como la principal potencia en el Mediterráneo occidental. Simultáneamente, en el este, Roma se enfrentó a los seleucidas y a los reinos helenísticos en sus guerras macedónicas. La expansión romana no se limitó a la península itálica, y en el 133 a.C., la anexión de la provincia de Asia Menor marcó el comienzo de la expansión hacia el este. Crisis y reformas de la República. A medida que Roma se expandía, también enfrentaba desafíos internos, la corrupción política, la desigualdad social y la lucha por el poder entre facciones políticas llevaron a una serie de conflictos internos. La figura de los generales exitosos, como Julio César, se volvió central en la política romana. En el 49 a.C., César cruzó el río Rubicón y desencadenó una guerra civil que lo llevó al poder. El asesinato de César, en el 44 a.C., provocó un periodo de agitación política que culminó con la formación del Segundo Triunvirato, compuesto por Octavio, futuro emperador Augusto, Marco Antonio y Lépido. En el 31 a.C., Octavio derrotó a Marco Antonio y se convirtió en el gobernante supremo de Roma. La fundación del Imperio Romano. En el 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Esto marcó el comienzo del Imperio Romano, un periodo de estabilidad y expansión que duró más de 4 siglos. Durante el gobierno de Augusto, Roma experimentó un periodo de paz conocido como el Pax Romana, que permitió un florecimiento cultural y económico en todo el imperio. El Imperio Romano se expandió a su máxima extensión bajo los emperadores Trajano y Adriano en el siglo II, después de Cristo, llegando desde Britania en el noroeste hasta Mesopotamia, en el este y el norte de África en el sur. La sociedad romana estaba dividida en diversas clases, con los patricios en la cúspide y los plebeyos en la base. Los esclavos eran una parte integral de la economía romana y desempeñaban un papel crucial en la producción y la vida cotidiana. El latín era el idioma oficial, y la religión romana estaba impregnada de la mitología y la adoración de dioses y diosas como Júpiter, Juno y Minerva. Sin embargo, el Imperio Romano era conocido por su tolerancia religiosa, lo que permitía la coexistencia de diversas creencias religiosas. Declive y caída del Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó a experimentar desafíos a partir del siglo III, después de Cristo. Las amenazas bárbaras en las fronteras, la crisis económica, la inestabilidad política y la fragmentación del imperio debilitaron gradualmente su posición. En el año 284 a.C., el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como el Imperio Bizantino. Esta división reflejaba la creciente dificultad de gobernar un territorio tan vasto. Finalmente, en el año 476 a.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Aunque el Imperio Romano de Oriente persistió durante varios siglos más, el Occidente entró en un periodo de caos y transformación que marcó el fin del Imperio Romano. La literatura romana, con autores como Cicerón, Virgilio y Ovidio,
sigue siendo una parte importante del canon literario. Además, el cristianismo se desarrolló en el contexto del Imperio Romano y se convirtió en una de las religiones más influyentes del mundo. Los romanos también fueron conocidos por su avanzado sistema de alcantarillado. La Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado en Roma, sigue en funcionamiento en la actualidad, demostrando la habilidad de los romanos en ingeniería civil. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo.